Amén. Entonces vamos a ponernos en pie a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, 6, 9. El domingo estuvo predicando aquí Jesús, ¿se acuerdan? Jesús dijo una expresión que a mí me despertó la curiosidad. Jesús decía que la mamá de él dice, no se vista porque no, ni se vista porque no va. Y digo yo, ¿qué será? ¿Que la Biblia de verdad dice que hay algunos que no van? ¿Que hay algunos que no entran? Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 6, 9 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Verso 9 otra vez. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias, Jesús, por tu preciosa palabra. Señor, nos acercamos con mucha humildad delante de ti, sabiendo que esta palabra es viva. Señor, que es tu palabra. Señor, que tu palabra tiene poder en sí misma, que tú te glorificas, Señor, en tu palabra, que tú respaldas tu palabra. Señor, este indigno instrumento tuyo, Señor, úsalo solo para la honra y gloria de tu nombre, Jesús. Necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Entonces, este pasaje de Pedro nos habla y le advertía a la iglesia, nos advierte a nosotros de que iban a venir tribulaciones y que la fe iba a ser probada más que como el fuego, por el fuego como el oro, ¿verdad? Y dice que el final de esa fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, usted sabe que todo lo que hacemos nosotros tiene un propósito, tiene una meta, ¿verdad? Nosotros cuando estudiamos, ¿cuál es la meta? Pues conseguir una profesión, amén. Cuando nosotros trabajamos, ¿cuál es la meta? Obtener un salario, ¿verdad? Todos trabajamos por un salario. Imagínese que usted trabajara por deporte, ¿verdad que no? No, nosotros trabajamos para que nos paguen. Y imagínese jugar fútbol, como nos pasó un día de estos y que no sabíamos para qué estábamos jugando. Porque uno juega fútbol es para meter la bola ¿en dónde? Y hacer un gol, ¿verdad que sí? Hoy estaba viendo cómo se inventó el básquetbol. El básquetbol se inventó en este país, en una universidad que se llama tiene 3 letras, YMCA, creo que es algo así. Bueno, un profesor de educación física y lo inventó. Y él puso las reglas, pero al final él no sabía cómo se iba a anotar. O sea, tenía todas las reglas, pero no el propósito. Entonces habían 2 canastas de donde habían llevado melocotones a la universidad y pusieron una canasta de un lado y una canasta del otro y tiraban la bola y ahí se creó el básquetbol, ¿verdad? Entonces el propósito de todas las reglas era meter la bola dentro de la basqueta esa. Bueno, y se hizo popularísimo. Entonces, ese es el propósito del juego. Cuando se juega béisbol, ¿cuál es el propósito? Sacar esa bola lo más lejos posible, ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos nosotros en la vida tiene una meta, tiene un propósito. Y ahora, ¿cuál es la meta final del cristiano? ¿Para qué nosotros nos congregamos? ¿Cuál es la meta final? Dice que es la salvación de nuestras almas. Amén. Nosotros podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Podemos hacer muchas cosas, pero la meta nuestra es un día ir al paraíso, ¿verdad? Es un día entrar a la Nueva Jerusalén. Es un día vivir eternamente con Jesús. Amén. Yo no sé si esa es su meta, pero esa es mi meta. Gloria al Señor.
Yo podré servir mucho en la iglesia y podremos hacer muchos proyectos en la iglesia, pero mi meta es entrar al cielo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Así es. Por eso es que Pedro dice, van a venir pruebas, van a venir dificultades, va a ser como el fuego, y eso fue así. La iglesia fue perseguida terriblemente. Estaba viendo yo cómo se hace para fundir oro. Y lo primero para fundir oro que usted tiene que conseguir es dónde fundir el oro. Se ocupa un recipiente que soporte la temperatura. Eso se compra, usted lo puede comprar, y ahí echa el oro y lo funde a un calor altísimo. Y entonces el oro va refinándose así. Y dice que la fe tiene que ser probada de esa manera. Pero que al final, amén, la meta va a ser la salvación de vuestras almas. Aunque pase por el fuego, dice Pedro, aunque venga la tribulación, aunque venga lo que venga, el premio es la salvación. Ese es el final de nuestra fe. Amén. ¿Y para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué murió? ¿Para qué dejó el trono? Dice en Juan 10:19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Amén. El Hijo del Hombre vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, el propósito de Jesús venir aquí en la tierra era la salvación de las almas, salvar a las almas. Amén. Todo lo que el Señor, el plan de redención es para salvar las almas. Gloria a Jesús. Pablo mismo, a mí me llama la atención, cuando Pablo en 1 Corintios 9:24, Pablo, que es el apóstol nuestro, el apóstol de los gentiles, Pablo que andaba predicando por toda parte, un hombre tan entregado al Señor, dice en el verso 26 de 1 Corintios 9, así que yo de esta manera corro. Él está hablando de una manera personal, de la manera en que él lleva la vida cristiana. Me gusta eso, porque Pablo nos revela su corazón. Dice, así que yo de esta manera corro. Dice, yo personalmente, yo esta carrera la corro así. No como a la aventura, o sea, él no corre a lo loco, no. De esta manera peleo, no como el que golpea el aire. O sea, él dice, sino, en el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Cómo lo golpeo? Dice, lo pongo en servidumbre. Usted sabe que entre más sirve uno al Señor, menos tiempo tiene para perder el tiempo, ¿verdad? Mientras uno más sirve al Señor, menos tiempo tiene para estar usando la mente en cosas que no sirven. Y Pablo se había dado cuenta de eso. Pablo tenía un aguijón. Y Pablo era un hombre. Y él decía, yo corro y yo peleo esto, yo golpeo a mi cuerpo. Si hay vigilias, yo voy a la vigilia. Si hay oración matutina, yo voy a la oración. Si hay que congregarse, yo me congrego. Si hay que predicar, yo predico. Si hay que servir, yo sirvo. Yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Dice, él tenía un temor. Y él dice, no sea que habiendo sido heraldo era el que iba delante del rey, y proclamaba, el rey viene. Entonces, dice Pablo, yo que fui heraldo, yo que he proclamado que Cristo viene para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces dije Pablo, no, yo cuido mi vida y yo corro la carrera de tal manera, amén, que yo alcance la meta. Yo no quiero ser eliminado. Pablo dice, yo quiero la salvación de mi alma. Yo no quiero ser eliminado. Amén. Entonces, si Pablo corría de esa manera para obtener la salvación, para obtener la meta, nosotros tenemos que enfocarnos en el cristianismo. Nosotros tenemos que enfocarnos. Amén. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos sirviendo? ¿Para qué estamos corriendo? Imagínense estar corriendo y no saber dónde está la meta, o estar peleando y golpeando al aire. ¿Qué gracia tiene? ¿De qué sirve congregarse uno 15, 20 años y no obtener la salvación? Y ese día darse cuenta, amén, que corrí en vano. No, Dios no engaña a nadie. Nosotros nos engañamos solos. Amén. Dios no engaña a nadie. La palabra de Dios enseña y nos habla claro. La palabra de Dios nos dice que no todos van a alcanzar la salvación ni la vida eterna. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Dios es muy clarito. Dios, amén, no
condena al inocente. ¿Sabe? Dios nunca condena al inocente. Dios advierte, Dios aclara, Dios dice, amén. Dios nos habla, Dios nos da su palabra, Dios nos da mensajes. ¿Por qué? Porque Él quiere que alcancemos la salvación y que alcancemos la vida eterna. Amén. Entonces el Señor no engaña a nadie. Nadie puede excusarse. Nadie un día va a decir, a mí nadie me lo dijo. Nadie va a poder decir un día, amén, yo no sabía nada. Nadie va a poder decir un día, no me hablaron con claridad. Amén. Gloria al Señor, porque Dios es claro. La palabra del Señor es específica y nos dice quiénes no se visten porque no van, como dijo el hermano aquel día. Y ese fue el pensamiento que arrebató mi mente. En Apocalipsis 22, verso 12, gloria al Señor. Amén. Dice, he aquí, Apocalipsis 22, verso 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Dice el Señor que va a haber diferentes recompensas, a cada uno según lo que hizo. Amén. A la iglesia le va a dar según lo que la iglesia hizo, pero a los que no le sirven, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Entonces sí, el Señor viene pronto, pero va a haber diferencia de recompensa, diferencia de galardón. Dice ahí según su obra. Y dice en el 13 dice ¿quién habla? ¿Quién habla? Dice yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. ¿Quién habla? Jesús. Él tiene autoridad. Él tiene autoridad. El miércoles estábamos aquí en una enseñanza y una cosa aprendimos. Decíamos, ¿por qué la palabra de Dios tiene autoridad? Pareció una pregunta sencilla, pero salieron unas respuestas lindísimas de aquí. ¿Por qué la palabra de Dios tiene autoridad? ¿Sabe por qué? Por el que habla. Porque Dios tiene autoridad. Porque Dios es el Señor, porque Él habla y se hace, amén. Entonces, depende de donde venga la palabra, así es la autoridad. Si es el presidente de este país el que habla, tiene autoridad. Si es un rey el que habla, tiene su autoridad. Pero cuando es Dios el que habla, amén, la autoridad suprema. Y aquí nos da la credencial. Dice, yo soy el alfa y el omega. O sea, antes de Él no se escribe nada. Después de Él no se escribe nada. Dice, yo soy el principio y el fin. Amén. Él es el eterno. Antes no hay nada, después no hay nada. El primero y el último. Está muy claro, el que está hablando, amén, tiene toda la autoridad. Entonces, nosotros no podemos dudar del que está hablando. Nosotros no podemos dudar de esta palabra. No podemos dudar del mensaje que va a dar, porque el que va a dar este mensaje tiene toda la autoridad. Amén. Es el primero y el último, el alfa y el omega. Yo digo esta palabra y cierro esta palabra, dice el Señor. Nadie va a poder escribir nada antes, nadie va a poder escribir nada después. Entonces nos habla de la autoridad, de la potencia de aquel que va a hablar. Amén. Él tiene autoridad. El cielo es la casa de Dios, ¿sabe? Amén. En su casa, ¿quién pone las reglas? Usted. Y en la casa de Dios, ¿quién pone las reglas? Él es el dueño. Es su casa. Él traza las pautas. Amén. Él dice cómo las cosas se hacen allá. Él dice quién entra, quién no entra. ¿Usted decide quién entra a su casa y quién no entra a su casa? ¿O entra el que quiera a su casa? No. Nosotros somos celosos con nuestra casa, ¿verdad? Imagínese Dios con su casa. Imagínese Dios con el cielo. Gloria al Señor. Entonces, a la gente le cuesta entender con respecto a la salvación.
Hay gente que duda de la salvación porque dicen, es que la salvación no puede ser así. No puede ser que creyendo en Cristo y creyendo en la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Yo no creo en eso. Bueno, hermano, no es si usted cree o no cree, es que la salvación es de Dios y Él dijo que es así. Amén. Y como la salvación es de Él, Él dice cómo son las cosas. Crea usted o no crea, no hace ninguna diferencia. El dueño de la salvación dijo que es a través de la sangre de Cristo y se acabó. Amén. Eso es así. Él pone las reglas. Entonces el alfa y el omega es el dueño del cielo, es el dueño de su casa. Él pone las pautas y Él dice cómo son las cosas. Amén. Gloria a Jesús. Dice en Apocalipsis 14, continuando ahí en lo que estamos leyendo: bienaventurados, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Bienaventurados. Estos son los que cuentan con la gracia de Dios. Amén. Los que cuentan con la bendición de Dios. Ahí dice que dichoso es. Gloria a Jesús. Es mejor tener la gracia de Dios que ser gracioso. Aleluya. Es mejor tener la bendición de Dios que tener cualquier cosa. Y el alfa y el omega, amén, el que tiene la autoridad, dice que dichoso es el que lava sus ropas. El que lava sus ropas. ¿Y qué son las ropas? ¿Sabe qué son las ropas? Aquí es nuestra vida. Amén. Nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestro yo. Dice, dichoso el que ha lavado su vida, el que ha lavado su pasado, el que ha lavado sus pecados. Gloria a Dios. ¿En qué se lava? ¿Cuál es el detergente que se usa? Dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Un aplauso para la sangre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿En qué se lava? La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, bienaventurado el que permite que la sangre de Cristo lave su testimonio. Bienaventurado el que permite que la sangre de Cristo lo justifique. Amén. Porque los que han permitido eso, los que han dejado que la sangre de Jesús lave su testimonio, tiene dos beneficios. Dice ahí en Apocalipsis 14. El primero, comer del árbol de la vida. Amén. Y el segundo, entrar por las puertas de la ciudad eterna. Amén. Esto es sinónimo de salvación, sinónimo de vida eterna, sinónimo de paraíso. Amén. Entonces él dice, dichoso el que ha lavado, amén, sus vestidos en la sangre de Jesús, porque ese va a tener, gloria a Jesús, va a tener derecho. ¿Usted ve en el verso 14? ¿Qué dice ahí? ¿Va a tener qué? Derecho. ¿Usted sabe cuánto se pelea ahora por los derechos? Que las mujeres pelean por sus derechos, que los derechos de los animales, que los derechos de esto y los derechos. Pero el Señor dice que el único que tiene derecho para comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad de Él, o sea, para entrar al paraíso, el único que tiene derecho es el que ha lavado sus vestidos en la sangre de Jesús. Amén. Nada más. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Entonces va a tener derecho a qué cosa? A la vida eterna. Va a tener derecho al cielo, aquel que lavó su ropa en la sangre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de aquí han lavado sus ropas en la sangre de Jesús? ¿Cuántos de aquí tienen ese derecho? Gloria a Jesús. Y si usted no tiene ese derecho, hoy adquiéralo. Si usted no ha lavado su vestido, si usted no ha lavado su testimonio en la sangre de Jesús, a eso lo trajo Jesús a este lugar hoy. Amén. Gloria a Jesús, alcanzar la salvación. La Biblia es clarísima. La Biblia no engaña a nadie. Y continúa diciéndonos aquí específicamente quienes no entran en el reino de los cielos. Quienes ni se vistan porque no van
como dijo el predicador del domingo. Gloria a Jesús. Dice en el verso 15, mas los perros estarán fuera, los hechiceros estarán fuera, los fornicarios estarán fuera, los homicidas, ¿dónde van a estar? Fuera, los idólatras estarán fuera, y todo aquel que ama y que hace mentira va a estar fuera. Amén. Entonces son 6 grupos que no tienen derecho, 6 grupos que no entran según Apocalipsis 22:15. Amén. Dios lo anuncia, Dios lo habla a la gente, Dios lo advierte. Amén. Gloria a Jesús. El que se pierde es porque quiere. El que se pierde es porque quiere. Es porque quiere. Es porque quiere. Pero el Señor lo advierte, el Señor lo habla, el Señor lo dice con gran claridad. Los primeros que no entran, dicen que son, en el verso 15, los perros. Los primeros que no entran son los perros. ¿Qué son los perros? Bueno, los perros eran considerados inmundos en el Antiguo Testamento por los judíos. ¿Por qué? Por los hábitos que ellos tenían. Los perros, ustedes saben que en aquel tiempo no son como ahora, que ahora los perros lo cuidan más que a uno en la casa. El perro se enferma y va para el hospital, uno se enferma y va a trabajar. Amén. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo los perros andaban en la calle, no tenían dueño, entonces ellos se alimentaban de carne podrida, se alimentaban de animales muertos, ellos lamían sangre, ustedes saben cuando la Biblia narra acerca de Lázaro, ¿se acuerda? Y el rico, dice que los perros que estaban haciendo, lamiendo la sangre. Ese hombre, saliendo del tema, ese hombre estaba en una condición que los perros llegaban a lamer sus heridas y su sangre, y él no tenía las fuerzas ni para espantarlos, ni para quitarlos. Entonces los perros llegaban ahí a comer de la carne de él podrida y a lamer su sangre. Entonces, por esas costumbres alimenticias, amén, ellos eran inmundos para los judíos, ellos no podían ni tocarlos. Y para los judíos, los gentiles también, por sus costumbres, eran considerados inmundos. Los gentiles eran considerados perros. Amén. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que llegó a Jesús y le dijo: mi hija está gravemente enferma, un demonio la atormenta? ¿Se acuerdan? Y que eso lo hizo por muchas veces. Los apóstoles le dijeron: esa mujer está haciendo mucha bulla, haz algo con ella. Y él dijo: no está bueno darle el alimento de los hijos. ¿A quién? A los perrillos. Pero esa mujer nos enseñó la humildad y nos enseñó el quebrantamiento con que nosotros los gentiles tenemos que acercarnos a Jesús. Amén. Ella le dijo: sí es cierto, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa del amo. Amén. Qué maravilloso, qué hermosa humildad. Y Jesús miró a aquella mujer y la amó, y le dijo: amén, todo es tuyo, gloria al Señor. Entonces los gentiles eran considerados como perros por el pecado, por el estilo de vida también. Amén. Pero aquí, en este pasaje, los perros se refiere no a esos de 4 patas, sino a otros que hay que son de 2 patas. Dicen Filipenses 2:1. Gloria a Dios. Filipenses 3:2. Filipenses 3:2. Estaba cerquita. Dice: dice, guardaos ¿de quién? De los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí, estos 3 es lo mismo. Guardaos de los perros, que son los malos obreros, que son los mutiladores del cuerpo. Entonces, aquí los perros se refiere, aleluya,
se refiere a los apóstatas, se refiere a los que contaminan la fe, se refiere a los que se meten dentro de la iglesia, amén, y mutilan el cuerpo de la iglesia y contaminan la fe, los que tergiversan la verdad, los que retuercen la palabra de Dios y la acomodan a su propio antojo, amén. Aquí se refiere a los que engañan. Estos que está hablando aquí en Filipenses eran judaizantes, los que venían a decir que se necesitaba, aparte de la sangre de Jesús, volver a la vieja ley, volver a circuncidarse, volver a guardar las costumbres judías. Se refieren a esos, amén, a los que entran a la iglesia a confundir. No hay nada más pernicioso, no hay nada más dañino que los perros que entran a la iglesia a dividir el cuerpo de Cristo, a mutilar el cuerpo de Cristo y a confundir el cuerpo de Cristo, amén. Por eso es que Pablo dice: guardaos de los perros, de los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo, amén. Porque contaminan espiritualmente igual que los perros, amén. Porque se disfrazan y confunden, gloria al Señor. Nada hay más perjudicial que eso dentro de la iglesia. La falsa doctrina lo que hace es meter duda dentro de la iglesia, lo que hace es dividir la iglesia, lo que hace es confundir a la iglesia, amén. Contaminan como los perros. Y dice la palabra del Señor que los perros no entran al reino de los cielos, amén. Los perros no entran al reino de los cielos. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Gloria a Jesús. Apóstatas. Entonces, según la Biblia, son inmundos espiritualmente, son perros espiritualmente. Eso está fuerte. Dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, mas los perros estarán fuera. Y hay que cuidarse de ellos, dice Pablo. Y el segundo grupo dice que no tienen, son los hechiceros. Apocalipsis 2:15. El segundo grupo dice son los hechiceros, los adivinos, los encantadores, los magos, los brujos. El Señor desde Éxodo 22, el Señor dijo que esa gente no va a estar en su pueblo. Éxodo 22, 18. Éxodo 22, 18 dice, aleluya. Éxodo 22, 18 dice: a la hechicera no dejarás que viva. Eso es en Éxodo. A la hechicera no dejarás que viva. En Gálatas 5, 16 dice, amén, hablando de las obras de la carne: digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si no sois guiados por el espíritu, estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Entonces, la hechicería es considerada una obra de la carne. Vean Apocalipsis 18, 22, 23. Apocalipsis 18, 22, 23. Dice ahí la palabra del Señor. Amén. Ahí está hablando de la caída de Babilonia, ese sistema religioso. Dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa no irá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Un hechizo
es uno que practica el ocultismo. Entonces, un hechicero es uno que practica el ocultismo, que trabaja con demonios. Un hechizo es alguien que, valiéndose de fuerzas o de poder oscuro, obliga a alguien a hacer algo que de otra manera no lo haría. Amén. Entonces, la Biblia dice que eso existe. La Biblia dice que eso es real. Que hay fuerzas ocultas que son demoníacas, que obligan a cierta gente a hacer cosas que de otra manera no haría. Y usted sabe que existen por lo menos 7 tipos diferentes de magias. Por lo menos 7 tipos diferentes. Amén. Está la magia blanca. Esa es la buena, usted sabe. Eso es mentira, no, ninguna es buena. Pero está la magia blanca, esa es la buena. Esa es la que hace el bien. Eso es la que hace que la gente se case. Usted va y la visita y quiero magia blanca para casarme. Quiero magia blanca para conseguir trabajo. Entonces, esa es buena. Luego está la magia verde. La magia verde es la que trabaja con la madre tierra. Usted sabe que no existe la madre tierra, existe el Padre Dios. La madre tierra no existe. Eso es mentira. ¿Cuál madre tierra? ¿Quién hizo la tierra? Dios. Existe el Padre Dios. La gente que niega la deidad de Dios, que niega la autoridad de Dios, admite la existencia de la madre tierra. ¿Qué cosa? Entonces existe la magia verde. Esa trabaja con vegetales, con hojas, con tés, con bálsamos para conseguir algo. Tengan cuidado de eso. Eso es magia. Todo eso es demoníaco. Está la magia roja. La magia roja, esa es la que trabaja con los crímenes y con el sexo. Entonces esa es la magia roja. Está la magia negra, que ese es el mismo diablo, pero ese es el más feo de todos. Ese es el más feo. Esa es para provocar enfermedades y maldiciones. Esa es la que trabaja con el vudú y con todas esas creencias horribles que hay. Esa es la magia negra. Está la magia gris. Esa no es ni blanca ni negra, está en medio. O sea, se hace un poquito de bien, pero se hace un poquito de mal. O sea, se hace un poquito de mal y un poquito de bien. Esa es la magia gris. Está la magia azul. Ponga atención, porque a veces uno entra en estas cosas y ni cuenta se da. La magia azul es la que trabaja con aguas y con agua, con la energía de los ríos. ¿Usted no ha visto que hay gente que se sienta en el río a poner una piedra encima de otra y adquirir energía del río? ¿Usted ha visto eso? Ahora eso se ve. Eso se llama la magia azul. Trabaja con los ríos, trabaja con el mar y combinaciones de las otras magias. Está la magia rosa. La magia rosa es como la roja, pero es más suave. Es más positiva. Amén. Existen por lo menos 7 diferentes magias. Todas son del diablo, todas son malas, todas son peligrosas. Los hechiceros no entran en el reino de los cielos. Cuídate, hermano, del horóscopo, cuídese de la lotería, de la tabla ouija, cuídese de las películas de horror, cuídese de todo eso. Amén, cuídese de todo eso. En Levíticos 19:31 dice la palabra del Señor. Vea, leámoslo un momentito. Levíticos 19:31. Dios quiera que esté bien. Amén. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dice el Señor ahí en Levíticos que el que anda en estas cosas, que el que anda visitando el horóscopo, que el que anda visitando brujos, que el que anda viendo películas de horror, porque las películas de horror son hechas por satanistas. Los directores de esas películas de horror contratan brujos, contratan hechiceros que escriben el guión, y lo que usted está viendo es brujería y es satánico. Amén. Y usted forma parte de eso y se contamina, aunque diga que no. Gloria al Señor. Entonces hay que cuidarse de la lotería,
Usted compra un pedazo de lotería, eso no es nada. Usted lo compra con la fe de, ese es el asunto. Compra con la fe de ganar. Usted nunca compra con la fe de perder, ¿verdad? Con la fe de ganar. Eso es lo que el enemigo quiere, es robarle su fe. No la fe de que Dios va a proveernos, no, la fe de que la lotería me va a dar el premio. Nos robó la fe. Todo lo que tiene que ver con magia, con hechizos, es del diablo, es satánico, y el que practica esas cosas no tiene derecho a la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque depositó su fe en el diablo y no en Jesucristo. Así es que la Biblia es clara con respecto a eso. La Biblia es clara. El que ejerce la hechicería, el que la consume, el que participa, no come del árbol de la vida eterna y no entra a la ciudad celestial. Amén. A mí me da pavor cuando veo cristianos que andan con un hilo rojo amarrado o que andan con un ojo celeste en algún lado, porque eso es brujería. Que es que para que me cuide el mal de ojo. ¿Cómo que el mal de ojo? Amén. Dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo protege. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo protege. Y que con un hilo rojo un cristiano. Amén. Eso es horrible. Vean Jeremías 27, eso está fatal. Jeremías 27, 9 al 10. Amén. Aleluya. Yo decía, me equivoqué, y estoy en Ezequiel. Jeremías 27, 9 al 10. Escuchen, hermanos, vean. Y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas. Amén. ¿A quiénes? A los profetas. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas. Hermano, no escuche a cualquiera que dice que es profeta. Dice el Señor, no escuche a cualquiera que dice es profeta. Amén. Vea el 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos. ¿Con quién compara a los profetas? Con adivinos. El Señor dice, no le pongan oído a sus profetas, no le pongan oídos a los adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros. Miren el grupo que lo mete el Señor. A estos profetas los mete dentro de los adivinos, dentro de los soñadores, dentro de los agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. O sea, estos profetas estaban diciendo que no iban a ser esclavos en Babilonia, y sí iban a ser esclavos en Babilonia. Amén. Porque ellos os profetizan, ¿qué cosa? Mentira, para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Amén. Entonces eso es tremendo. Porque dice el Señor, no escuchen a estos profetas que son como escuchar a divinos. Cuando nosotros escuchamos de profetas falsos, cuando nosotros escuchamos profecías falsas, es para el Señor como que si estuviéramos oyendo a divinos. Como si estuviéramos oyendo encantadores, como si estuviéramos oyendo brujos, que a veces pegan y a veces no pegan, que a veces las profecías le salen, pero a veces no le salen. Y con una que le salga y 10 que no le salgan, entonces es profeta de Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. La palabra de Dios es la palabra profética más veraz, a la cual hacéis bien en poner atención. Amén. Eso dice la palabra del Señor. ¿Quiere aprender profecía? Lea Daniel, de Apocalipsis, Mateo 24 y quémese las cejas estudiando. Amén. Pero es que es más fácil poner en YouTube cualquiera que diga que es profeta y que diga 4 disparatadas cosas ahí. Amén. 4 cosas descabelladas
La mitad le salen, la otra mitad no le salen. Dice el Señor, estás oyendo a divinos, porque no quieres leer mi palabra. Amén. Y el que oye a divinos y el que participa no come del árbol de la vida eterna. Amén. No come del árbol de la vida eterna y no entra al paraíso de Dios. Es peligroso. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Miráis, dice en Mateo 24, dice el Señor, miráis que no seáis engañados. Amén. El peligro de la iglesia hoy en día es el engaño. Es el engaño. Hoy es que se soltó esta cuestión de los profetas. Hoy es que se soltó esta cuestión de los apóstoles. Es hoy. Es hoy. Hay que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado. Solamente la sangre de Cristo puede sacar de la oscuridad a la gente que ha practicado brujería y que ha practicado hechicería, se ha metido en oscuridad. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Señor ha sacado brujos, saca brujos y sacará brujos para honra y gloria de su nombre. Amén. Porque es que la sangre de Cristo es más poderosa que la magia verde, que la magia roja, que la magia blanca, el color que usted le ponga. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier brujo y cualquier magia. Para el Señor es fácil hacerlo. Amén. Y el tercer grupo que está en Apocalipsis dice que son los fornicarios. Apocalipsis 22 dice que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Amén. Ese no nos sorprende. Pero lo que pasa es esto, que aquí se refiere no solo a ese grupito reducido que es la fornicación. Aquí se refiere, cuando aquí habla de los fornicarios, se refiere a todo pecado sexual prohibido por la palabra de Dios. Amén. A todo pecado sexual prohibido por la palabra de Dios. Y ahí entra la gama que hay ahora: la pedofilia, el incesto, el lesbianismo, el homosexualismo, la pornografía, la masturbación. Amén. Todo esto, todas las perversidades sexuales de la gama que hoy en día, aquí se refiere a fornicación. Todo pecado sexual, amén, que está violando el patrón divino, para el Señor es fornicación. Para el Señor es inmundicia. Amén. Y Jesús dijo, los fornicarios no tienen derecho a la vida eterna. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque Jesús fue más allá. En Mateo 5, 27, 28, dijo que el que mira, ¿ya fornicó en dónde? El que mira a una mujer para desearla. Y yo me decía, pero es imposible no mirar. Habría que sacarse los ojos. Sí, porque si usted vuelve a ver y miró, ¿verdad? Pero es que el Señor dice que hay miradas y que hay miradas. El Señor dice que cuando la mirada entró a nuestro corazón. Usted sabe, como David miró a aquella mujer y la miró porque estaba de vago, porque estaba en el techo y porque ella se estaba bañando, pero dice la palabra que él se fue y empezó a darle vueltas en la cabeza. Dijo alguien que uno no puede evitar que los pájaros vuelen en la cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido. Amén. Entonces usted puede mirar, porque se mira. Si andamos en la calle, algo vamos a mirar, pero podemos evitar que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Amén. Dice la palabra del Señor, resistir al diablo y vosotros huirá. Cuando un pensamiento insano, cualquier cosa, venga a nuestra mente, repréndalo en el nombre de Jesús. Amén. Y no deje que haga nido en su cabeza. Gloria a Jesús. Porque si la miramos y la codiciamos en el corazón, y estamos con eso en el corazón y con ese pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón y codiciando aquello, dice Jesús, fornicaste. Amén. Y los fornicarios no entran al reino de los cielos. En lo que es liberación, la gente que ha participado en liberación dicen que el demonio de fornicación y de pecados sexuales es uno de los más difíciles de expulsar, porque dice que cuando lo han podido ver en el ámbito espiritual,
tiene la figura de un pulpo. Dice que tiene tentáculos y que se agarra del alma y se agarra del cuerpo y se agarra de la mente y se agarra de muchas cosas. Entonces, el que tiene ese problema es con ayuno y con oración. Hay que ayunar y hay que orar. Y ahora, como el ayuno no está de moda, menos la oración, entonces ese diablo hace lo que le da la gana con todo el mundo. Pero el que quiere ser libre de ese tipo de cosas, ayune y ore. Amén. Ayune y ore. Amén. Ayune y ore. Pídale al Señor y el Señor te liberta en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces dice que el tercer grupo son los fornicarios. El cuarto grupo que está en Apocalipsis 22 dice los homicidas. Los homicidas, los asesinos, los que matan, los que provocan la muerte del prójimo. Amén. Los sicarios, los que andan matando y los sicarios intelectuales, los que contratan, dicen que no entran al reino de los cielos. Amén. No entran. Gloria a Jesús. Los asesinos no tienen entrada al reino de los cielos. Gloria a Jesús. Dios es el dador de la vida y solo Él sabe cuándo podemos terminar nuestros días. Nadie puede hacerlo. Así es que hay que tener cuidado. Los asesinos no entran. Hoy en día la vida humana tiene muy poco valor. Aún en este país tiene muy poco valor. La vida humana cada día vale menos, pero la palabra no cambia. Dice el Señor, los asesinos no entran al reino de los cielos. Amén. Aunque hoy en día, fíjese que estaba viendo que los bandidos tienen un santo, se llama Jesús Malverde. Jesús Malverde. Usted puede ir a Sinaloa, a Culiacán, a Tijuana, a Badiraguato, a Chihuahua, a Colombia y en Los Ángeles hay templos y hay lugares donde usted puede ir a orarle a Jesús Malverde para que le vaya bien en el crimen. Ese es el santo de los narcos. Pero el Señor dice, los asesinos no entran al reino de los cielos. Amén. Entonces créale al Señor. Hoy en día la vida no vale nada, pero el Señor, aún al que ha cometido homicidios, al que ha cometido asesinatos, Él lo puede limpiar. Él lo puede salvar. Él lo puede restaurar. Él le puede dar un corazón nuevo. Él lo puede hacer. Amén. Porque la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Gloria a Jesús. Y hay que tener cuidado, porque en Primera de Juan 3 nos habla de otro asesinato. Primera de Juan 3, 14 y 15 dice, amén, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuándo sabe usted que pasó de muerte a vida? Amén. Cuando amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está muerto. Todo aquel que aborrece a su hermano ¿es qué? Ay, el Señor fue más allá. Dice, todo el que aborrece al hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Entonces aquí el Señor dice, hay homicidas espirituales. Y el homicida espiritual es el que aborrece a su hermano, el que odia a su hermano, el que no quiere a su hermano, el que no puede ni ver, no al de la calle, a su hermano. Dice el Señor, ese es homicida. Y sepan esto, no tienen vida eterna. Entonces sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando le damos un beso en el cachete a cualquier hermano sin importar quién sea. Amén. Cuando nos queremos unos a los otros. Hermano, si usted aborrece a algún hermano y no quiere a algún hermano, hoy la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Amén. Para el Señor eso es homicidio y al Señor no le agrada eso. No le agrada. Amén. Entonces, los homicidios no entran. El grupo que sigue dice en Apocalipsis que los idólatras, el quinto grupo son los idólatras. Amén. Dios detesta la idolatría. ¿Qué es un idólatra? El que tiene un ídolo como Dios. ¿Qué es idólatra? El que tiene un ídolo como Dios. El que da culto
a una persona o a una personalidad, el que hace culto a cosas, no solamente a cuadros o a estatuas, sino a personas también. Amén. Porque aquí nadie va a hacerle culto a una estatua. Nosotros ya superamos esa etapa, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque dice que idolatría puede ser también culto a la persona o a la personalidad. Dios, la Biblia nos enseña que es un Dios celoso. ¿Cómo es Dios? Celoso. ¿Sabe? Uno de los adjetivos de celoso es filoso en extremo. Filoso. Comparte, amén, su gloria con nadie. Entonces, Dios es un Dios celoso con su adoración. Y los idólatras no entran al reino de los cielos. Cuando nosotros, en vez de venir a adorar al Señor, cuando nosotros en vez de servirle al Señor, cambiamos la adoración, cambiamos el culto del Señor por otra cosa, le estamos quitando a Dios el primer lugar. Y Dios es celoso. Porque Dios es primero o no es. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros no vamos a entrar a adorar una estatua, pero a veces cambiamos el lugar de la adoración, cambiamos el culto, cambiamos el servicio al Señor por otras cosas. Amén. Y Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo cree usted que el Señor se siente cuando nosotros cambiamos el culto por ir a una playa? ¿Cómo cree que Dios se siente cuando cambiamos una mañana de oración, de estar en su presencia, en quedarnos en la casa durmiendo? Porque nos da pereza. Y después decimos, Dios es mi Señor. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando Él dice que Él es primero y Él no comparte su gloria con nadie? Dios es un Dios celoso. Entonces hay que tener cuidado, porque un Dios puede ser hasta el vientre, dice la palabra del Señor, que hay hombres que su Dios es el vientre. Me estoy hablando solo. Tener cuidado, ¿verdad? Entonces también en ese sentido, gloria al Señor. Dios es celoso con su adoración. Gloria a Jesús. Entonces, los idólatras no entran al reino de los cielos. Luego en el sexto grupo dice los mentirosos. Pero vea, dice en Apocalipsis 15, y todo aquel que ama y que hace mentira. Dos grupos, los que aman y los que hacen mentira. Son diferentes, ¿verdad? Los que aman y los que hacen mentira. Hay gente que ama mentir y hay gente que ama escuchar la mentira y que se goza y que sabe que está mintiendo el otro y le da cuerda y que sabe que es un chisme y que sabe que son mentiras y que sabe que es falso y le da cuerda. Entonces el que miente y el que comparte, dice el Señor, es que el Señor es tan tremendo, ¿verdad? ¿No ve? El que ama y el que hace mentira. Los dos, dice el Señor, no entran al reino de los cielos. Porque hay mentiras y hay mentiras. ¿Sí? Hay exageraciones que son mentiras. Y hay verdades a medias que son mentiras. Y hay medias mentiras que son verdad, pero son mentiras.
Sí. Gloria a Dios. Y es que el que ama la mentira, hermano, miente tanto que a veces se cree lo que está mintiendo. Y todo el mundo sabe que son mentiras menos él, porque ama la mentira. Y la Biblia dice que Satanás es el padre de los mentirosos. Entonces, hay que tener cuidado. Gloria a Jesús. El que dice que Dios dijo y Dios no dijo, ese es el mentiroso más peligroso. El mentiroso espiritual. Amén. El que dice Dios me dijo, o Dios me dio este sueño para usted, Dios me dio esta revelación, y es mentira, y sabe que es mentira, ¿qué busca con eso? Estatus religioso. ¿Sí? Busca estatus religioso. Buscan que diga, este es como Moisés, Dios habla cara a cara con él. ¿Verdad? Y es mentira. El que finge los dones espirituales, el que finge que habla en lenguas, es un mentiroso. Es mentiroso. ¿Para qué lo hace? ¿Para impresionar a quién? A Dios. No, es que ama la mentira. Busca estatus espiritual. ¿Verdad? Si uno con costo habla en español y por teléfono, quédese así tranquilo, hermano. Quédese así tranquilo. Que si Dios, esos son dones, si Dios se lo quiere dar, gloria a Dios, nos edificamos todos. Pero si no lo tiene, no lo tiene y ya. No pasa nada, no se despeine, amén. No se despeine. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo quisiera tener todos los dones espirituales. ¿Usted le gustaría tenerlos todos? Amén. A mí me encantaría tenerlos todos, pero si no lo tengo, chiquitico estoy. Amén. Entonces no hay que fingir lo que uno no es. Es mentira, es peligroso. Amén. Es peligroso. Y hoy en día se miente desde el altar. Ponga cualquier video de los apóstoles de hoy en día, de los profetas de hoy en día. Dicen, Dios me dijo, cuente las veces. Cuente las veces. ¿Cuántas de esas son verdad y cuántas son mentiras? Y dice la Biblia que el mentiroso y el que ama la mentira, porque hay gente que ama, saben que no es profeta, y les gusta, porque los entretiene. Tener cuidado, el mentiroso es peligroso. Gloria a Jesús. Entonces hay que cuidarse de la mentira. Tenemos que caminar en la verdad. Tenemos que caminar en la verdad. A veces mi esposa me pregunta algo y yo le digo, no me pregunte eso, que no quiero mentirle. Esa es la respuesta más honesta, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cuánto le costó eso? Es que yo no quiero mentirle, no me pregunte. El que ama y hace mentira no entra en el reino de los cielos. Entonces son 6 grupos. Los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los mentirosos no entran jamás en el reino de los cielos, porque lo dice el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de ser. Jesucristo lo dice, amén, y lo dice en el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Eso dice la Biblia. Así es que yo le voy a pedir, hermano del piano, que pase un momentito. ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? ¿Qué Dios quiere? ¿Que usted se vaya de aquí enojado y que nunca más se vuelva a congregar? No. Dios lo que quiere es que lave sus ropas en la sangre de Jesucristo. Amén. Que reconozca, el Señor me habla, amén, y yo necesito arrepentirme y cambiar. Eso es lo que el Señor quiere. Dios no quiere que usted se enoje. Dios quiere que escape por su vida, amén, que se salve. Eso es lo que el Señor quiere. Aleluya. Pongámonos en pie un momentito. Dios es